Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. A las 1:30 empezamos hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto. Buenas tardes. Vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Qué tal les fue ayer en la elección inaugural? ¿No fueron? ¿No? Yo no pude asistir, licenciada, por cuestiones laborales. Ay, que lo siento. Se me complicó bastante, entonces no pude ir. Yo también no pude ir por eso. Qué calor hoy, ¿verdad? Demasiado, y hoy no, casi no estuvo fuerte, o sea, no estuvo muy despejado el cielo, pero sí hubo calor. ¡Ja! Pero fue horrible. Nosotros tuvimos una capacitación de parte del trabajo y donde estábamos había un calor y no había Ay, ventilación y qué dolor de cabeza tuvimos después. ay, pobre. Yo como paso corriendo toda la mañana, sí necesito aire. Licenciada, también le quería comentar algo. Fíjese que la semana pasada no pude, bueno, al menos yo no tuve la opción para subir como enlace el trabajo, entonces lo subí como PDF. Ah, ok.
Sí, Está bien, no lo ha revisado, pero ya lo voy a revisar. gracias, licenciada. Vamos a ver. Bueno, les doy la cordial bienvenida a todos. Abren su cámara, por favor, y vamos a empezar la clase con los que están presentes. Listo, ya lo guardé. Eh, Estoy esperando que abran cámaras para empezar la clase, si me hacen el favor. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, Flor. William, Maricruz y Josué. Bueno, hoy por la tarde tenemos una clase, para mi parecer, una de las que parten en su carrera, el por qué y para qué estamos estudiando lo que están estudiando. Muchas veces nos dejamos pues guiar por lo que pasa en nuestro departamento, pero realmente para poder intervenir o hacer un diagnóstico de algún chico con alguna necesidad educativa, necesitamos saber cuál es la situación actual de educación en Guatemala. Yo no sé, quisiera esta tarde empezar con que alguien me indique si sabe cuál es la situación actual de Guatemala o si quisieran comentar algo. No sé si me escucha Sí, Maricruz, la escucho. bien. Pues sí, en definitiva creo que es un tema muy importante. Eh, Creemos que porque estamos en un casco pues mayormente urbano, la situación es muy diferente, pero sin embargo, pues la pobreza es un tema que pues está presente en toda Guatemala. Y yo hablaba la semana pasada de que vivimos en un país donde todo es un privilegio, donde incluso respirar aire limpio es un privilegio. Y creo que en educación, que es, pues, es la base de la sociedad y es pues de donde vienen muchos problemas socioeconómicos y socioculturales. Eh, pues yo creo que no es un secreto para nadie que en Guatemala no hay escritorios, no hay maestros, no, y si hay maestros, muy pocas veces hay quienes hablen el idioma de las personas a quienes se están dirigiendo, por ejemplo, las comunidades. Y aquí, en, por ejemplo, en Zacatepec, creo que hay muchísimas escuelas que uno dice, pues está muy bien para ser una escuela pública, pero sin embargo se aquejan de que no tienen maestros, que los pocos que tienen no se dan abasto. Y la verdad es que es realmente preocupante. Yo vengo pues de eh, un sistema escolar que fue mayormente público. Y la verdad es que entre el sistema privado y el sistema público hay una diferencia abismal.
Y creo que desde ahí empieza como que esta brecha social, donde se marcan muy bien las diferencias de cómo se crece cuando se tienen ciertas posibilidades y cierto estatus socioeconómico que cuando no se tiene. Muy bien dicho, Maricruz. Esta situación actual, pues no está de más decirlo. Cuando cuando velamos por una educación pública, pues sabemos que esa educación no va a ser ni el 10% de una educación privada. Pero he aquí, entonces, lo que dice los derechos humanos y la Carta Magna, yo se los he mencionado todo el tiempo, porque yo puedo pensar una cosa, pero es un derecho que a mí antes de nacer me dicen, tengo 5 derechos. Derecho a un nombre, derecho a educación, derecho a un apellido, derecho a alimentación, derecho a educación y derecho a salud. En ese quinto son 2, derecho a salud y derecho a educación. Pero ¿qué pasa con esa competencia que actualmente en Guatemala? Ay, no, mejor lo llevo a lo privado porque es mejor. Realmente les voy a ser bien honesta, yo soy educadora de corazón y de vocación y de lo que ustedes puedan, yo se los he dicho, hasta los molesto con que voy a ser ministra de Educación, que voy a cambiar todo. Y eso es en mi mente porque amo lo que hago. Yo nunca voy a llegar a ser ministra y no creo poder llegar a esos cargos, eh, pero me preocupa realmente el hecho de cómo egresa un alumno de la escuela o de un instituto y cómo egresa un alumno de un colegio. O sea, realmente esa brecha, y no es justo, porque yo como estudiante no tengo la culpa que mis padres no tengan la posibilidad económica de pagar un colegio en dólares que me pueda dar una educación top en Guatemala. Comparto con ustedes eso, Maricruz. Josué. Licenciada, fíjese que no todo es color de rosa en lo privado. Al menos acá en Chimaltenango, hablo por mi departamento, la cabecera departamental tiene colegios que son, uf, enormes. Se podría hablar de BLES, del CETACH, hispanoamericano, pero estos colegios, licenciada, están llenos. Mis sobrinos están en esos colegios y si hablamos de calidad educativa, ellos no están recibiendo una calidad educativa. Creo que es mejor lo público, porque hablemos de uno en específico hispanoamericano. Hay 50 estudiantes en cada salón. Los salones son muy reducidos y un docente para 50 estudiantes es muy difícil en las áreas, en el nivel primario, preprimario y básico. Y si estamos hablando de que tenemos que formarnos desde ahí, no podemos atender a esa cantidad de estudiantes. Ahorita estoy en un nuevo empleo en donde estoy supervisando algunas cuestiones en lo público y hay menos cantidad de estudiantes en el sector público y siento que los docentes le dan más atención, como que una atención ya más personalizada a los estudiantes. Sin embargo, hay algunas precariedades todavía, pero como le decía la compañera Maricruz, es un privilegio para nosotros que estamos estudiando el tener acceso a la educación gratuita. Entonces, es de aprovechar, ¿verdad? Y ese es mi comentario, licenciada. Gracias. Gracias, Josué. William. ¿Me escucha, Lick? Sí, le oigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick y compañeros. Yo creo que antes que nada, primero yo creo que es comenzar por el problema de raíz, que sería la cooptación del Estado en sí, porque debido a que los bienes y la economía no está distribuida de acuerdo y correctamente, a la educación le toca pocos recursos y no se dan abastos necesarios para poder cubrir todos ¿cómo se llama esto? Los bienes necesarios que necesita la educación. Y como yo creo que realmente no existe como tal un desequilibrio entre la educación pública y privada,
porque realmente, y hablo otra vez, como dijo José, por mi departamento, no se nota tanta la diferencia. He conocido personas, he visto personas que han estudiado en lo público, en lo privado, y realmente el conocimiento es poco. Eh, Realmente yo considero de que no existe gran diferencia en eso. Muy bien, ¿alguien más? Le voy a responder, William. Fíjese que sí hay un cuadro abismal. Lo que pasa es que los colegios están divididos en letras. Están A, B, C, digamos, ¿verdad? Y D. Es según el estatus económico que el padre de familia puede generar mensualmente. O sea, yo cuando les digo un estatus alto, es un colegio Montessori, un Liceo Javier, un Interamericano, un Americano, un Maya, o sea, esos son colegios top, un Equity American School, no son colegios de comunidades departamentales. Esos colegios están catalogados como una etapa C y por lo mismo que tienen tanta cantidad de niños, la calidad educativa no puede ser la misma, buena. Y eso está en los resultados que arroja Guatemala con respecto a las evaluaciones que han hecho con año. Para darle seguimiento a esto, también comparto que muchas veces, miren, yo toda mi vida quise que si tenía más hijos estudiaran en la Cayetana, yo, porque es una buena escuela. Pero yo les he contado y les he dicho que yo fui directora de un colegio por 10 años. ¿Y qué pasaba? Todos los currículums que venían, la currícula que me enviaban de manera digital pasaba por un perfil. Si el estudiante era egresado de un colegio tipo A, B, C, continuaba el proceso. Si venía de una escuela, aplicaba para ser niñera. Era así de tajante la forma de hacer ese proceso. Yo nunca lo vi justo, porque tenía chicas de niñeras que eran licenciadas en educación estudiando maestrías. Y habían maestras que porque habían salido de X colegio, entonces ellas sí podían ser maestras. Entonces, realmente yo lo estoy viendo por el lado justo, no por lo que realmente nuestros ojos puedan denotar, porque las personas que están contratando no van a ver, ay, sí, es que en las escuelas están mejor que en los colegios. Eso nunca lo van a reconocer. Era solo una breve introducción que quería hacerles. El día de hoy es una clase, les voy a decir la dinámica y la metodología del día de hoy, es una clase tipo conversatorio, como les voy a presentar a ustedes qué es lo que pasa en la situación actual de Guatemala, porque no, el día de hoy no tienen trabajo que llevar a cabo, ni ejercicio ni tarea. Hoy los voy a dejar descansar. Dice, la educación goza oficialmente de la condición del derecho humano desde que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Quiere decir, como lo estaba haciendo de la introducción, que es un derecho innato a mi persona. Nadie me lo puede quitar. Si es un derecho innato a mi persona, y yo tengo 6 niños que quiero que entren a la escuela, pero no me levanto a las 4 de la mañana a hacer la cola de la Cayetana, y es mejor si me quedo a dormir un día antes, porque si no yo no llego y no cacho el cupo. Entonces, realmente no se está cumpliendo desde esa parte. Por muy mínimo que sea el rubro, no. Yo vivo cerca de el INVAL. Sí, el INVAL también tienen muchísima complicación cuando son las inscripciones. Si los he visto en el campo que se quedan a dormir desde un día o 2 días antes. Entonces, realmente no aplica para Guatemala eso. Y yo no voy a entrar en convicción de que ustedes me tienen que creer a mí. Después que yo les arroje los resultados de cómo está Guatemala bajo una entrevista que se hizo en Noticiete, uno se queda asustado. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1989
refuerza y amplía todavía más el concepto del derecho a la educación. Es un derecho innato, es un derecho que cuando yo aún no he nacido, que soy un cigoto o un neonato, es algo que yo ya traigo adherido a mí. ¿Sí, Astrid? Buenas tardes, Lick. Buenas No tardes. sé si es solo a mí o a mis compañeros también, pero no sé si estará compartiendo pantalla porque yo veo, pero solo sus archivos. De verdad. Sí. Espéreme, voy a ver. Voy a intentar. ¿No lo miran? Ahora no. Es Ay, cierto, gracias, Astrid. licenciada. Perdón, me equivoqué del lugar. Yo toda afanada bien. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Astrid. Bueno. Mil disculpas. Como les decía yo, es algo que tenemos innato. Va, está bien, ya saqué la preprimaria, ya me fui a la Luis Mena en la primaria, me fui a Limbal en la secundaria y bachillerato lo hice en otro lado, en algún instituto X. ¿Qué pasa con el temor que tiene cada estudiante al salir de quinto bachillerato si su papá o su mamá o X abuelito o persona hizo el gran esfuerzo por sacarlo adelante y no entra a la Zancala? Y no tiene una colegiatura mensual de 1,000 quetzales redondeando, porque no es solo la no es solo la mensualidad, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que los pasajes, la comida, el material, etcétera, viene saliendo en unos 1,000 quetzales mensuales. ¿Qué pasa con este joven que actualmente no encontró cupo? O sea, ¿dónde está la regla que dice que todo niño o todo ser humano tiene derecho a la educación? De las perspectivas en la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos lo siguiente. El primero, un niño se considera niño antes de los 18 años, o sea que desde... Diego, disculpe, ¿será posible que cierre su micrófono, por favor? Licenciada. Ya lo cerré. El derecho a la educación debe alcanzarse basándose en la igualdad de oportunidades. No lo digo yo, lo dice la Convención de Derechos. ¿Qué pasa haciendo la similitud? Que de al pelo un niño que sale de un X colegio americano, por decir así, que está muy de moda, y entonces mi hijo que sale de una escuela no tiene las mismas oportunidades. Ahí no se cumple el derecho a la educación por su totalidad. Hay que adoptar medidas para alentar la asistencia regular a la escuela y disminuir el abandono de los estudios. Esto es un tema bien complicado, jóvenes, porque después de pandemia, los padres de familia, como encontraron la forma hablando en la zona rural, yo me tiro más a la zona rural porque Antigua es un departamento y arroja datos más rurales que capitalinos. Entonces quiere decir que si yo encontré que mi hijo produce trabajando la tierra, pero también la maestra le manda guías, yo ya no lo voy a mandar a la escuela. ¿Por qué razón? Porque me ayuda en casa a generar más economía. Se debe imponer la disciplina de manera tal que no menoscabe la dignidad del niño y que sea compatible con el derecho a la protección frente a todas las formas de violencia. Un niño no debe de trabajar. Un niño no debería de hacer otra cosa más que ir a estudiar. Y es una responsabilidad que tiene ese infante. Las finalidades de la educación se definen conforme a el potencial de cada niño y alcance del programa de estudios. El programa de estudios se refiere al nivel o el grado que esté cursando. Si el niño tiene 2 años, está en la etapa B. Si tiene 3 años y medio, en la etapa C. Si tiene 4 años, en la etapa de 4, 5, etc.
No debe haber un niño de primero primaria con 5 años o un adolescente de 16 años en sexto. ¿Por qué razón? Eso quiere decir que los maestros anteriores nunca se dieron cuenta que este chico o este individuo, paciente o estudiante, nunca pasó por un proceso de intervención pedagógica y ha pasado los años consecuentemente. Entonces, cuando topan con un maestro, uno se da cuenta que el expediente no ha llegado, porque los chicos ahora con el programa de adecuación curricular, si están inscritos en adecuación curricular, no deberían repetir grado, porque todos se evalúan por la misma forma, pero con menos rubros. Digamos, yo tengo un estudiante que tiene problema con una situación de aprendizaje en matemática. Quiero contarles que el DSM-5 actualmente ha quitado todas las DIS. Yo he utilizado ese vocablo antes, pero ya no lo haré porque ha quitado toda esa parte. Es el aprendizaje del lenguaje, dificultad de aprendizaje en matemática, dificultad de aprendizaje en escritura. Entonces así lo vamos a acostumbrar a tratar. Ahora, el problema de aprendizaje de matemática. Vengo yo y tengo 350 operaciones en segundo básico de álgebra, se me ocurre. Entonces yo a este estudiante le voy a dejar 25. Esa va a ser la adecuación curricular que yo voy a hacer con él. Si este joven tiene baja visión, entonces voy a venir yo y le voy a hacer las operaciones más grandes. Le voy a decir, mira, Luis Pedro, digamos que se llame Luis Pedro, necesito que hagas cada operación en la mitad de tu cuaderno. Y le voy a pedir un cuaderno, carta u oficio o doble oficio si se pudiese. Entonces él va a trabajar la mitad de cada hoja. Número 4, las finalidades de la educación se definen conforme a la potencial de cada niño y alcance del programa de estudios. Y número 5, en su observación general sobre la primera infancia, el Comité de los Derechos del Niño interpreta el derecho a la educación como un derecho que tienen desde el momento de su nacimiento. Esto es, no es que yo quiera, no es que yo no quiero ese derecho, no, es inevitable el poder obtenerlo. Le voy a solicitar a Yolanda Morales, si me hace favor de leer los principios, por favor. Muy bien, licenciada, buenas tardes. Buenas Los tardes. principios que informan un enfoque basado en los derechos humanos. Existe la universalidad e inalienabilidad. Nadie puede renunciar voluntariamente a los derechos, ni tampoco puede una persona privar a otra de ellos. Alto ahí. Solo lo voy a ir explicando y después continúa. Dice que eso es universal e inalienabilidad. Eso es algo que yo no puedo decir, ay, mire, fíjese que no tengo ganas de que me dé el derecho a la educación. Entonces, ¿sabe qué? Tenga. No se puede. Es algo que nace con nosotros. Siguiente. Indivisibilidad, tanto si son civiles, culturales, económicos, políticos o sociales, todos ellos son inherentes a la dignidad de cada persona y por consiguiente no pueden ser ordenados jerárquicamente. Gracias. No son indivisibles si son civiles, culturales o económicos. Es que es algo que está ordenado de más a menos en una jerarquía o de menos a más. ¿Y el siguiente? El siguiente es interdependencia e interrelación. La realización del derecho a la salud puede depender de la realización al derecho a la información. La interdependencia es un derecho que viene conjunto de la salud y se realiza por medio de una información, porque recuérdense que el derecho de la educación y salud es algo inadherible a la persona. No puede decir, ay, mire, fíjese que yo no quiero ese derecho. Es más, adentrándonos un poco en lo que es la salud,
No podemos llegar a un hospital público y que entonces nos digan, miren, no tengo inyecciones, le toca ir a comprarlas. O sea, eso no debería de pasar. Pero realmente, ¿quién no ha pasado una emergencia médica y le dicen, mire, fíjese que no tengo ni siquiera acetaminofén, pero ahí está el doctor? Entonces, ¿uno qué hace? Ir a la farmacia y llevarle al doctor, porque eso pasa mucho aquí en el hospital del hermano Pedro, de San Felipe. Entonces, es algo que yo no puedo decir, ay, miren, no se puede. O sea, realmente uno puede decirlo. Fíjese que eso no va con la ley. Yo lo voy a hacer por mi salud porque no me quiero pasar a mayores, pero realmente el gobierno tiene que ver qué hace por mí. Si uno fuese un poco escudidizo, haría eso, pero realmente en ese momento de enfermedad uno no está pensando quién tiene la culpa. Lo que quieren es que lo mejoren a uno. Le voy a pedir a Carolina si me hace favor de leer estos 4 rubros y hace la pausa cuando termine y yo lo voy a ir explicando. Muy bien, Lick. Igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales en tanto que seres humanos y en virtud de la dignidad innata de cada persona. Poseen estos derechos sin discriminación a ningún tipo. Gracias. Tenemos igualdad y no discriminación. Eso, ese rubro del perfil de las obligaciones y derechos se denota porque pues aunque el chico o el niño o el paciente tenga alguna dificultad de aprendizaje, él no puede ser discriminado y debe de tener igualdad hacia todos los estudiantes. Siguiente. Participación e integración. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y positivamente en el desarrollo civil, económico, social, cultural y político. Muy bien, la participación e integración de todas las personas de los pueblos y de la ciudad deben de tener derecho a una participación activa, libre y positivamente. Eso quiere decir que yo debo apoyar a mi comunidad educativa activamente. No es que yo vaya a ir un día y entonces después, ahí fíjense que siempre no gracias y regreso hasta dentro de un mes. Eso no es. Tiene que estar persecuentemente activo. Siguiente, Carolina, por favor. Habilitación. Se denomina habilitación al proceso por medio del cual aumentan las capacidades de la gente para demandar sus derechos humanos y hacer uso de ellos. Tenemos también la parte de habilitación, donde tenemos la capacidad de demandar los derechos humanos y hacer uso de ellos, siempre y cuando no se estén recibiendo de manera adecuada. Realmente esto de habilitación, ustedes, es algo de como sonido para mis oídos. Esto es algo irreal en Guatemala. No aplica para nuestra realidad completamente. Porque nosotros, como les digo, ahorita yo conozco varios estudiantes que están muy nerviosos por entrar a la universidad. Van a ser, uno creo que quiere ser odontólogo y el otro quiere ser médico. La verdad es un orgullo este comentario. Él quisiera estudiar en la San Carlos porque le salió una beca fuera del país, pero le dijeron que cuando regrese no es válido su título. Entonces él se tiene que graduar de acá para poder sobresalir. Y después la especialización sí ya la puede hacer fuera del país. Pero ¿qué pasa con esa mayoría de estudiantes que tienen todo el deseo de salir adelante, pero no los acepta la universidad? ¿Dónde está el valor y dónde está su derecho de una educación para todos? Si no se va a dar. Entonces, ahí la parte frustrante que tenemos de muchos profesionales que dicen, es que yo quería hacer no sé qué, pero entonces me metí a otra cosa porque no me aceptaron en la San Carlos. ¿Lo han oído? O sea, sí es bastante complicada esta parte porque aparte de toda de la psicometría vocacional que hay, mucho de esos rubros es qué le gusta a esa persona hacer. Siguiente, por favor, Carolina. Redención de cuentas y respeto del imperio de la ley. Los derechos humanos se esfuerzan por aumentar la redención de cuentas, determinando quiénes son.
titulares de derecho y los correspondientes titulares de deberes. Aquí en cuanto a la rendición de cuentas, entra precisamente para las entidades del establecimiento. No es para nuestros pacientes ni nuestros estudiantes. Los derechos de los docentes y los niños se dividen en dos. William, ¿me puede leer un círculo, por favor? Sí, licenciada. El primero, ¿verdad? El Dice, primero, sí, por favor. en la práctica, si no hay respeto mutuo, la relación pedagógica adolece de fragilidad. Cuando decimos adolece, es que está faltante de una fragilidad. Y esa práctica y ese respeto mutuo que tiene que tener el docente con el estudiante es un hilo del tamaño del grosor de un cabello. Uno puede ser un excelente docente, pero también puede llegar a dañar a ese estudiante. Entonces, tiene que ser como una parte de tino y más un psicólogo. Siento yo que con toda la información tan veraz, tan vulnerable que tienen ustedes, toman una parte muy importante en este proceso. ¿Y qué dice el otro círculo, William? Disculpe. Si se crea un entorno escolar el que se representa los derechos de los niños, es más probable que mejore el respeto por la función del docente. Muchas gracias. Hablando del entorno escolar, los niños pues tienen sus derechos y qué mejor que el respeto de la función docente. Cuando vengo y leo esta parte donde dice respeto por la función docente, hay una imagen que anda circulando desde hace tiempo, es un meme que ponen. En 1980, el maestro hablando con los padres de familia. Y el padre de familia diciéndole al niño que debía hacer caso a lo que su docente o maestro le decía. Y actualmente los docentes hacen lo que los papás dicen o lo que el niño quiere hacer. Ese filo, ese respeto se ha ido perdiendo con los años. Siguiente, Ilsi, ¿me podría hacer favor de leer el primer círculo de el trabajo y la escuela, por favor? Ahorita le doy la palabra a William. Permítame, Ilse. Dígame, William. Sí, con respecto a lo que dijo de que ahora los maestros hacen lo que los padres digan, yo creo que siempre he estado de acuerdo en involucrar a los padres, pero siempre desde el respeto de que el maestro es el que está a cargo de la educación de los niños, en el sentido de conocimiento o de información más que todo. Pero yo considero que sí es necesario involucrar a los padres de familia. Es que si no puedes contra ellos, únete. Realmente. A ver, Katherine. Es un trabajo en equipo. Sí, pues, pero yo solo lo digo por molestar. Si no puedes contra ellos, únetele, porque qué mejor aliado que es. Gracias, Buenas William. tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, yo también pienso que está bien involucrar a los padres, pero bueno, yo estuve en algún momento trabajando para el sector privado, pero era como simplemente porque el padre de familia está pagando la colegiatura del niño, pues yo tenía que hacer lo que el niño decía y lo que él quería hacer en cualquier momento, solamente porque estaban pagando, y hablar con el padre de familia. Bueno, en momento de pandemia tampoco era como de la mejor manera. Siempre había como, bueno, tenemos los padres de familia ausentes y los que están ahí, pero se sobrepasan del mandato que tienen directamente. Entonces creo que sí, tiene que haber como un balance. Está bien que se involucren porque de alguna u otra manera ellos son quien también educan a los niños en la casa, pero siento que sí ha afectado bastante porque básicamente, por lo menos hablo donde yo vivo, no se le puede hacer nada a los niños, no se le puede contradecir el padre de familia solo porque está pagando la colegiatura. Es un poco complicado, Katherine, porque hay colegios de colegios. O sea, realmente, al final, yo entiendo a los directores porque uno es la cara de ese colegio,
por muchos años fui y yo hacía cosas que ni quería hacer, o sea, no venían conmigo de que mire, revíseme la tarea, que yo no pude traerlo, que no sé qué, y al final me convencían que tenía que recibir la tarea. O sea, ¿por qué razón? Porque ya empezaban, sí, que mire que según la ley de educación dice que el estudiante necesita un proceso para que le evalúen. Entonces ya entraban con cosas legales, las cuales ellos tenían la razón. Yo entiendo a los directores, pero no, yo los entiendo, más no los comprendo. Entonces yo dije en un momento, dije, oh, esto es lo que realmente quiero, me muevo. Porque realmente no es así. La educación en Guatemala está bien difícil, jóvenes. O sea, yo les he hablado de la parte de cómo viene el estatus. Antes estábamos muy alejados de Haití, ahora somos el cuarto país de abajo para arriba, siquiera hubiera sido de arriba para abajo, a nivel mundial. Entonces realmente hay algo que cambiar. La pandemia vino si ya habíamos fortalecido algunas cosas, siento que sí sobresalimos en otras, pero en otras nos atrasamos, como siempre se los he dicho. Gracias, Katy. Ilsi, ¿me podría leer, por favor, un círculo? Sí, no se ha llegado a un consenso sobre si existen formas de trabajo que son aceptables y que puedan desarrollarse junto al derecho a la educación, o si bien debe prohibirse todo trabajo infantil durante los años de escolarización obligatoria. ¿Qué piensan sobre este rubro? ¿Qué opinan? Yo creo que va a depender mucho a lo que entiendan por trabajo. Porque, por ejemplo, en el hogar, se podría decir que para el niño podría ser un trabajo el poder aprender a hacer limpieza y todo eso, pero fuera del hogar, yo creo que sí se podría tal vez involucrar al niño a un trabajo porque es parte yo considero que es parte para desarrollar la responsabilidad y otras habilidades, pero no explotarlo. William, disculpe, ¿me puede explicar a qué trabajo? O explíqueme porque no le entendí. Sí, por ejemplo, me refiero a que, por ejemplo, para mí también es como un compromiso y aparte de eso, compromiso es trabajo a hacer las responsabilidades o los deberes de casa. Pero hay madres que ni siquiera eso dejan hacer a los niños. Pues no. Y por fuera yo creo que sí se podría tal vez orientar al niño o involucrar al niño en cierta manera en algún trabajo no tan pesado o algo relacionado a eso que no le dificulte. Ya, gracias, ya me explicó. Sí, Jacqueline. Buenas noches, licenciada. Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, noches. Bueno, yo entiendo en este lado que pues el niño sí puede trabajar, pero cosas del hogar, o sea, cosas propias, así como aprender a atarse los zapatos, a poder ayudar, llevar los trastes a lavado, cosas así. Yo pienso que esos son pequeños trabajos que pueden ir de la mano con trabajos escolares también. No precisamente así como que el niño tenga que tener un sustento económico y salir a trabajar, ¿verdad? Así como se ve, ¿verdad? Que hay unos que van al campo, otros que venden dulces y cosas así. Yo le entiendo eso, pero no sé si estoy en lo correcto. Es esa parte, sí. Jessica. Buenas tardes, licenciada. Pues yo también estoy de acuerdo, perdón por la bulla, pero están arreglando mi casa. Yo también estoy de acuerdo con esto de que los niños no deben de trabajar, digamos, fuera del hogar,
pero también hay ejemplos como por ejemplo mi hijo, mis suegros tienen cafetales y llevan a personas a cortar café. Y desde chiquito involucraron a mi hijo, así de que me decían, no lo podemos llevar. Y mi hijo feliz se iba y regresaba todo lleno de tierra. Y ahora mi hijo ya tiene 9 años y recién acaba de pasar el corte y él ya estaba con mis suegros. Abuelita, ¿y cuándo vamos a ir a cortar? ¿Y cuándo vamos a ir a cortar? Porque sucede que mi suegro cortara lo que él cortara, le daba 20 quetzales. Entonces él regresaba con su dinero. Y me dio mucha risa una vez que yo le dije, mi amor, ¿y me vas a invitar? Ah, pero algo barato, porque tú no sabes lo que cuesta ganarse el dinero, Ay, me dice. mi vida. Y yo me empecé a reír y le digo a mi esposo, por lo menos yo me siento feliz porque él como que ya empieza a tener un poco de noción de que es pues ganarse el dinero, porque sí se iba todo el día, pero porque él así lo decidía. Y me decía, no, no podemos llevar, y yo le preguntaba, ¿tú quieres ir? Sí, yo quiero ir. Y hasta se levantaba temprano y dejaba listas sus cosas para poderse ir. Tan lindo. Solamente Ahorita vamos a hablar de eso. Solo voy a terminar de oír a Marvin y después Katherine y después les voy a decir por qué parte va esto. Pero son experiencias de vida que deben aprender a ganarse el dinero. ¿Sí, Marvin? Licenciada, buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Yo considero de que muchas veces la familia se ha desobligado de ese proceso también pedagógico, ¿verdad? En el niño, porque toda la carga o prácticamente le tiramos a la escuela la carga total de la guía y de la educación de un niño, ¿verdad? En cuanto que yo considero que no es así, que si se asume el papel de coeducador del niño, yo creo que podríamos tener mejores resultados, ¿verdad? Porque para comenzar, yo creo que hay que diferenciar, es mi punto de vista, ¿verdad? Hay que diferenciar en querer formar al niño en responsabilidad laboral, en responsabilidad, y en querer formarlo, foguearlo para que aprenda el valor del trabajo. Y una cosa es que pretender que el niño sea un asalariado a la edad como niño. Entonces yo considero que eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, muchas veces por nuestra cultura de que ha sido así desde nuestros abuelitos, ¿verdad? De que si no servís para la escuela, pues te vas a trabajar desde muy niño. Entonces, yo creo que ya no estamos tendríamos que ir cerrando ciclos, ¿verdad? Y asumir los nuevos retos como padres de familia jóvenes, en el sentido de los que somos papás, para poder inducir al niño y asumir la responsabilidad de coeducador, ¿verdad? Porque no tirarle la obligación solamente al establecimiento educativo, hablando del colegio, escuela, ¿verdad? Sino desde casa enseñarles el sentido que tiene el hacer las labores sencillas, barrer, trapear, lavar platos, lavar su ropa de pronto. O sea, y ahí se puede formar el hábito y el sentido de trabajo. No pretender que el niño sea un asalariado, porque yo creo que ese ha sido el error, ¿verdad? Muchas gracias. Esa es la ambigüedad del tema. Tienes razón. Gracias, Marvin. Y sí, somos coeducadores todos los padres. Katherine. Pues sí, yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Es que de alguna u otra manera, si los papás de los niños son comerciantes, de manera inconsciente el niño se le va involucrando a ese tipo de trabajos. Porque, por ejemplo, yo siempre estudié en el sector público y tenía una compañerita en específico que después de estudiar, pues ayudaba a su mamá a vender fruta picada enfrente de la escuela. Eso es como que solo salía y pues ayudaba a su mamá, no era su trabajo en sí, solo estaba ayudando, pero de manera involuntaria la involucran en ese tipo de negocios. Igual con los comerciantes de cualquier índole, siempre se le involucra a los niños de manera inconsciente porque de alguna manera tienen que ayudar. Quizás no están retribuidos, pero se les va involucrando en todo este proceso. Gracias, Katherine. Pues les quiero dar la respuesta. El incluir a un niño para que trabaje son todas aquellas acciones autónomas que él pueda hacer, como recoger su plato, tirar la ropa al cesto de la ropa sucia, de pronto, pues como dijo Marvin, que la lave,
yo no voy a exponer al niño de 9, 10 años a una estufa, pero puedo dejar la comida hecha y que este niño le comparta el almuerzo a sus hermanitos. Esos son los sentimientos de trabajo. Aparte está lo que se predica con el ejemplo. Todos los niños que son en un ambiente comercializante, ellos ya traen eso y son parte de esa ayuda que el padre o la madre necesita para subsistir el día a día. Ilse, ¿me podría leer por favor el siguiente círculo? Gracias. El convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, enumera las peores formas de trabajo infantiles y deja claras las obligaciones de los gobiernos de proteger a todos los niños frente a ellas. Gracias, Ilse. El convenio de la Organización Internacional de Trabajo, en el convenio número 182, dice que los niños no deben trabajar. O sea, realmente no podemos mandar a un niño menor, es que ni de 16 años, porque un niño es menor de 18, supuestamente. No podemos mandarlo a trabajar y que genere realmente un salario o que reciba una remuneración económica mensual. Ellos están destinados para estudiar. Eso es en un mundo real, pero realmente en Guatemala no se vive eso. Muchos estudiantes, ahora que menciona su compañera lo que es el corte de café, es más, hasta no llegan en el tiempo de corte de café, porque el bus o el camión que pasa por ellos, porque normalmente es un camión donde los suben atrás y los llevan, si bien les va, y si no tienen que caminar hasta la finca y todas las cuerdas que tienen que ir a cortar. Entonces, para ese padre de familia, en ese momento la necesidad es de que coman. Entonces dice, tengo 3 hijos, en lugar de que vaya a la escuela, mejor me lo llevo a trabajar, porque digamos que si son 20 por quintal, que son 60 por quintal actualmente, si no mal recuerdo, si no me corroboran, entonces hacen, bueno, entre 2 hijos me hacen un quintal, son 60 quetzales más. Pero realmente no debería de ser así. Lo que están haciendo las fincas o los lugares donde tienen muchos menores es que están llegando maestros a escolarizarlos ahí para que tengan ambas cosas. No es un derecho el que ellos estén trabajando a esa edad, pero la necesidad en Guatemala se ha visto difícil. Entonces, es una realidad que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Le voy a pedir favor a Carlita García, que me haga favor de leer lo que dice la diapositiva. Buenas tardes, Lick. Disculpe que no encienda mi cámara, pero aquí se fue la luz que estaba a tronar. Entonces estoy con redes. Pero no aquí tenga estoy. pena. Gracias. El derecho a la educación exige el compromiso de asegurar el acceso universal a ella, comprendida la adaptación de todas las medidas necesarias para llegar a los niños más marginados. Muchas gracias. El derecho a la educación exige asegurar un acceso universal. Universal es que es para todos. Madeline Mendoza, ¿podría ayudarme a leer este recuadro, por favor? El 1. Sí, Gracias. el derecho al acceso a la educación. La educación en todas las fases de la niñez y después de esta. Disponibilidad y accesibilidad a la educación, igualdad de oportunidades. Muy bien. Muchas gracias. El derecho al acceso de la educación es todas sus fases, accesibilidad y sobre todo igualdad de oportunidades. Aquí yo me cuestiono. Si el derecho dice que tenemos igualdad, ¿por qué razón hacen esa similitud entre estudiantes de privado y de público? Si es una educación para todos, pero no es nuestra realidad. Solo lo recalco porque no es nuestra realidad. Y el número 2, no sé quién me quisiera hacer el favor de leerlo. Yo, Lick. Gracias.
El derecho a una educación de calidad, un programa de estudios amplio, pertinente, integrador, el aprendizaje y la evolución basados en los derechos humanos, un entorno que no resulte hostil al niño, seguro y saludable. Muchas gracias. El derecho a la educación de calidad, todos debemos de tener una calidad igualitaria. Y el derecho al respeto en el entorno del aprendizaje, el respeto de la identidad, el respeto de los derechos de participación y el respeto de la integridad. Tenemos que tomar en cuenta estos tres grandes derechos que tenemos como educación y como una situación educativa actualmente en Guatemala. Lo voy a dejar aquí y les voy a mostrar un video que necesito que tomen en cuenta, por favor. Si no se escucha, sin pena me pueden decir, licenciada, no se escucha. Jóvenes, mi señal está fallando. Si les pongo el video y abro mi cámara, no se escucha, pero yo voy a estar aquí, no me voy a ir a ningún lado. A 5.174 alumnos guatemaltecos. El estudio se realizó a 5.174 alumnos guatemaltecos de 15 años de edad en el 2017. Los resultados colocan al país en los niveles de países africanos como Zambia y Senegal, así como latinoamericanos, Honduras y Paraguay. Para el caso guatemalteco, se detectó que 1 de cada 3 estudiantes en este rango de edad abandona la escuela y que de los que se quedan 9 de 10 no alcanzan los niveles en 3 áreas básicas del conocimiento humano: matemática, lectura y ciencias. Para el caso de matemática, el 89% de los estudiantes de primero básico guatemaltecos están por debajo del nivel aceptable establecido por el estudio de PISA-D. El promedio de la región es del 88%, aunque el de América Latina es el del 69% y el de los países de la OCDE es del 23%. En lectura, si bien la cifra mejora, sigue siendo baja. El 70% de los estudiantes están por debajo del nivel regular que establece el estudio. El resto de países incorporados por PISA con las mismas características es 77% con mala evaluación. América Latina tiene un 52% de mal evaluados y los miembros de la OCDE un 20%. Para ciencia, la población con resultados pobres es 77%. La región evaluada, 82%. El promedio latinoamericano es de 58% y la OCDE, 21%. Además, el reporte establece que Guatemala tiene el cuarto nivel más alto de repitencia dentro de los evaluados por el estudio. Antes de llegar a primero básico, el 36% de los estudiantes que llegaron a este nivel repitieron por lo menos un grado. Según el director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, una de las grandes preocupaciones es la baja inversión en educación que existe en el país. Al cumplir 15 años, el Estado habrá invertido en los estudiantes guatemaltecos durante su vida escolar $6.104, una cifra ligeramente inferior a Senegal con $6.800. A estos dos países solo les supera en lo negativo Camboya, un país del sudeste asiático, con $3.807. Para dar una idea regional, Costa Rica invierte a esa misma edad cerca de $47.000. Lo que sí queda muy claro es que Guatemala invierte mucho menos en la educación a comparación de otros países alrededor del mundo. El dinero no garantiza la educación. En los departamentos de la República, los estudiantes de zonas rurales tienen hasta 2 años de rezago, a diferencia de las zonas urbanas, principalmente las mujeres. En lenguaje, los alumnos del área rural logran 62 puntos menos que sus pares en la ciudad. Esto se debe a que ese grupo tiene un idioma materno a diferencia del que se habla en la escuela.
El Ministerio de Educación indicó que en 2019 se destinarán 60 millones de quetzales para la compra de libros en las áreas evaluadas para estudiantes de básico que también se traducirán a 7 idiomas que se hablan en el país. El nivel medio no tenía textos de estudio, particularmente básico. Ahora, a partir del año 2019, tenemos texto para primero, segundo y tercero en matemática. Y empezaremos a trabajar en otras áreas para que puedan tener materiales de apoyo que les permita desarrollar su formación de mejor forma. En 2021 se volverá a aplicar la evaluación, pero ahora los resultados se contrastarán con los 34 países miembros de la OCDE, por lo que ellos esperan que con los mecanismos que el Mineduc implementará se registren avances significativos en la educación que reciben los guatemaltecos, enfatizando que más horas de estudio no significan calidad de educación. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Noé Medina. Bueno, jóvenes, esos datos los arrojaron en el 2020. ¿Qué pasó 21, 22 y actualmente pues el 23? Después de pandemia, yo creo que no han hecho esos resultados porque realmente los estudiantes bajaron aún más. Entonces, yo con esta, pues es llamar a la conciencia y muchas veces no es porque un maestro no sepa. Me preocupa un poco el hecho de que Guatemala tiene el Producto Interno Bruto muy bajo en educación y en salud ni se diga, o sea, tiene un poquito más en educación que en salud. Entonces, es un poco complicado el hecho de decir, Guatemala da 11 millones a educación, pero ustedes saben qué pasa con esos 11 millones de dinero, de inversión. Normalmente se van para las plazas de maestros, que son inamovibles. Entonces, por cada 11 millones, al parecer es un quetzal por cada estudiante. No está de más decirles, y se los he dicho constantemente, Costa Rica es uno de los primeros países a nivel centroamericano que hace unos años estaba muy abajo de Guatemala y sin embargo hicieron un plan de estudio, el cual ahora Costa Rica, si uno quisiera ir a sacar un posgrado en Costa Rica, es carísimo, carísimo, carísimo y es uno de los mejores lugares para poder ir a estudiar. Es tan presente que lo tengo que Guatemala y Costa Rica empezó a hacer esa sublimación del cambio de educación, pero Costa Rica sí lo logró y Guatemala va para abajo. Entonces, es un poco complicado porque es que se les muestra en la carrera de psicología estos resultados, porque ustedes son parte de ese proceso. No son maestros, no van a ir a dar clases, pero sin embargo, ustedes van a ser responsables de que de alguno de todos los estudiantes que tengan a su cargo lleguen con algún problema de aprendizaje. Entonces tienen que hacer un proceso de intervención para poder hacer un programa que ejecute el maestro. Y si no tenemos un programa que ejecute el maestro porque el docente no sabe cómo hacerlo, nuestra obligación es decirle, mire maestro, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto y formar a toda la comunidad educativa. ¿Qué piensan de esos resultados que acaban de notar ustedes? ¿Qué podemos rescatar de eso? ¿Sí, Maricruz? Yo creo que es realmente triste. Yo me acuerdo mucho un día, no fue hace mucho tiempo, fue hace quizás un mes. Estaba yo pues viendo noticias de El Salvador y de cómo ha estado progresando. Y realmente eran como las 2 de la mañana. Yo le llamo a un amigo llorando, porque era tal frustración
el hecho de que la educación que tenemos en Guatemala podría ser muchísimo mejor si el dinero se invirtiera realmente en lo que se tiene que invertir y si nadie se lo robara. Creo que es tal corrupción que de verdad que a veces es bien frustrante y es muy, 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 muy triste. Y pues la verdad es que qué pena que pues en muchos lugares aún lo sigan ignorando. Creo que es una pena mayor aún que pues nosotros viviendo en este país lo ignoremos. Entonces la verdad es que a mí me parece pues un tema del que hay que hablar, que es muy incómodo y que es bastante difícil de aceptar, pues lo es, pero es algo que se necesita hablar, es algo que necesita visibilizarse, porque, pues, ajá, porque incluso lo comentaba que muchas veces no hacemos nada en Guatemala porque, o sea, ¿por qué vamos a pelear por derechos de los cuales yo sí gozo? Y ese es un pensamiento muy egoísta que desafortunadamente pues ha reinado durante todos estos años y es muy poca gente la que de verdad pelea por aquellos que ni siquiera saben que pueden pelear por esos derechos. Gracias, Maricruz. La verdad es que yo comparto con usted plenamente esta situación, que hay que levantar la voz. O sea, es que para mí es bien complicado el hecho que tengan un derecho. O sea, todas las personas tienen un derecho, pero no están sabidas de ello. Y yo tampoco comparto, o sea, no es que yo solo haya trabajado en colegios jóvenes. Yo nunca, o sea, no solo en colegio, yo he trabajado en escuela, he sido asistente voluntaria, pero sí he trabajado en organizaciones que ayudan a Guatemala, o sea, con gente de bajos recursos sí he trabajado. Entonces digo yo, ¿tanta potencial tiene este niño como este joven? Solo que los contextos son diferentes y no es justo. Madeline, ¿qué me quisiera usted compartir esta tarde? Buenas tardes, Lick. Buenas Pues tardes. comparto el mismo pensamiento de la compañera. Es triste ver todos estos casos, ¿verdad? Y pensar que ahora la corrupción ya no solo es política, sino es salud, es educación y es todos los ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos. Yo hice prácticas en una escuelita que estaba cerca del basurero de Chimaltenango. Entonces, a esa escuelita solo asistían los hijos de los que trabajaban en la basura, ¿verdad? Entonces, yo me daba cuenta de cómo era esto y muchas veces a mí a veces yo decía, mejor las tareas las hacemos acá, ¿verdad? Porque habían algunos que sí tenían los recursos como para hacer un recorte o algo así, y me daba cuenta en otros de que ellos mismos de la basura, entonces de ahí recogían la prensa, hacían sus recortes y ellos se esforzaban de gran manera. Y también en el sector privado trabajé y me daba cuenta de que a veces no aprovechan esto. Y es como dice usted, los dos tienen las mismas oportunidades, entonces creo que es importante aprovechar y a los que no lo tienen, pues levantar la voz, ¿verdad? Por los derechos de todos, especialmente el de los niños. Gracias, Madeline. William. Gracias. Sí, concuerdo con Maricruz, que dijo de que hay que invertirle más a la educación, pero también no es solo de invertir el dinero en la educación, en infraestructura y todo eso, sino que también es necesario que el gobierno o las instituciones acá los velen porque sean personas responsables y capacitadas en impartir la educación. Ese es mi comentario, Erika. Sí, es que fíjese, William, que actualmente hablamos de docentes que tengan compromiso, y les soy honesta, el gremio educativo normalmente, por ser un área humanista, tiene compromiso con lo que hace, en su mayoría. No voy a generalizar porque no conozco yo de verdad entre mi gremio,
personas que sean irresponsables en cuanto a la educación, pero deben de ser responsables, como dice usted. Muchas gracias. Marvin. Un comentario más. Sí. Aparte de eso, yo creo que también es necesario no incurrir en nepotismo, porque ¿En qué, perdón? Nepotismo. Ya. Porque como un diente dice, por cuello meto a mi hermano y si no está capacitado, yo creo que todos esos detalles hay que velar Fíjese para que la bien que educación genere. en el gremio de los maestros es bastante difícil que entren por cuello, porque si no tienen una cédula docente no pueden trabajar como maestros. Entonces, yo entiendo esa parte de nepotismo, porque sí se da, y si yo soy amiga del director, me mete rápido. Yo lo entiendo, pero en educación pasan por un proceso tan largo que es muy difícil que yo diga, bueno, la licenciada Fritzi ya no va a ir a la USAC, sino se va a quedar en el Ministerio de Educación siendo la directora departamental de la antigua. No, es un poco complicado, pero gracias por su comentario. Marvin. Sí, licenciada, yo considero también, mi punto de vista, que deberíamos, ¿verdad?, de comprometernos con hacer conciencia de eso al pequeño círculo que nos vamos moviendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he escuchado que hay huelgas o hay un paro porque los maestros están exigiendo plaza 011, por ejemplo. Hay huelga porque los paramilitares están pidiendo que se les indemnice por su tiempo de servicio, etcétera. Pero nunca he escuchado que hay una protesta de padres de familia por las insatisfacciones del plan educativo y del rendimiento académico del sistema. O sea, no existe. Los papás han entrado como un conformismo que ha sido como un círculo vicioso. Entonces, yo creo que si nosotros que vamos a tener la oportunidad de tener a personas de frente, a grupos de frente, como empezar a comprometernos desde las cosas sencillas, porque si no vamos a pretender hacer cosas extraordinarias puramente de sistema, porque al final, seamos honestos, esto es algo utópico, ¿no? Entonces, pero sí podemos hacerlo desde los pequeños núcleos con los que vamos trabajando con la gente. Entonces, porque me causa eso, ¿verdad? De que hay movimientos feministas que hacen protestas, ahora hacen protesta de todo, menos padres de familia protestando porque no se cumple la expectativa de maestros idóneos, de un sistema competente y todo esto, ¿va? Porque, por ejemplo, ahorita recientemente tuve 2 tíos que fueron a estudiar a Italia y ellos platicaban, ¿verdad? Y decían, cuando ellos salen de la frontera y van a estudiar a Europa, ven esa gran diferencia y ven ese reto tremendo y dicen, no, estamos mal porque mi licenciatura ya no llega al estándar de ellos, ¿verdad? Entonces les cuesta mucho más. Entonces yo creo que si nos comprometemos desde lo muy pequeño no sé si es concientizar o concienciar, porque alguien me hacía esa diferencia, pero sí debemos de hacerlo. Hacer un consenso. Exacto, consensar eso porque a la gente para que tome cartas en el asunto y no simplemente se quede en un conformismo, ¿verdad? Porque la verdad sí es un poquito penoso que haya movimientos, protestas de esto y lo otro, pero padres de familia jamás va a haber. Gracias. Gracias, Marvin. Jóvenes, yo no sé si les he contado, mis 2 papás son europeos. Mi papá ya falleció. ¿Ya se los he contado? No, les voy a contar un poquito, porque es un tema que viene a colación, como lo dice Marvin. Cuando uno salta al otro lado, es un poco complicado. Mi papá es noruego, bueno, era porque ya falleció, y mi mamá es italiana. Entonces yo soy una mezcla y yo sí soy guatemalteca. Les prometo que me encantan los frijoles y las tortillas. Y el chiltepe también, me fascina. Entonces, mi papá era políglota y hablaba 7 idiomas. Hablaba noruego perfecto, todos hablaban inglés en mi casa. Mi mamá pues hablaba inglés, italiano y español. También políglota y pues resulta que cuando viene a Guatemala mi papá decide que sus hijos no van a recibir clases de noruego hasta que cumplan 16 años. O
sea, y le digo a mi mamá, mamá, ¿por qué no me habló en noruego? Yo hubiera podido ser traductor jurado de ese idioma y me hubiera ido mejor que de maestra. Entonces me dice, vos ibas a ser maestra desde que tenés 3 años, le dabas clases a tus muñecos, así que no te salvabas. Pero hubiese sido una maestra que da noruego, le digo, en lugar de hablar inglés todo el día, hablo noruego. Entonces, pero siempre me lo cuestiono, o sea, es algo, y mi papá decía, pero es que yo no sé por qué en Guatemala tienen que estar sentados, cuando ellos, les estoy hablando que yo no soy muy joven, y él ya era mucho mayor que yo, entonces siento que como que el círculo y el nivel académico cuando uno va a esos lugares es bastante complicado. Yo estudio ahorita la maestría en unas partes en Barcelona y otras partes en México, jóvenes, y me cuesta. O sea, y mi nivel académico, yo siempre estoy estudiando. Salgo de una, me meto a otra y investigo, me meto a diplomas, a diplomados, a talleres, nunca dejo de estudiar. Ahora bien, cuando vengo y me caso, mi esposo es guatemalteco. Y él me dice, ¿para qué estudias tanto? Fritzi, ya no más, me dice él. Y yo, no, es que la vida es estudiar, estudiar, estudiar hasta que yo me muera y esté en una cajita con los pies así, ya no voy a estudiar. Eso le contesto yo. Pero realmente es cuestión de culturas, María. Cuando uno sale del país a un posgrado diferente, le cuesta. Se lo digo porque me ha costado. El primer posgrado, pues lo hice acá, que es la maestría en educación universitaria, y realmente no me costó mucho. Pero esta maestría en psicopedagogía, les prometo, me ha costado como no tienen idea. Y eso es que tengo el hábito lector, el hábito que investiga. Estoy constantemente en actualización, porque con ustedes yo no les puedo venir a decir, o sea, con mis jóvenes del año pasado les hablé de la situación actual de hace muchos años, pero a ustedes no les voy a venir a hablar de esa misma edad, tiempo, porque no les funciona. O sea, cada vez vamos peor. No sé si alguien más quisiera algún comentario adicional. ¿Sí, Paola? Buenas noches, tardes, noches. Perdón que no encienda mi cámara, pero mi señal está fallando un poco. Quiero comentar que hay algo bien importante respecto a la educación, que en otros países la forma de educar es totalmente diferente a la forma en que educamos acá en Guatemala. En lo personal, yo trabajo con personas extranjeras. Ellos siempre están insistiendo en que podamos educar de diferente forma, pero ha costado mucho implementar esos hábitos de una nueva enseñanza, porque estamos acostumbrados a estar sentados en un escritorio y que el maestro esté escribiendo, porque el niño no hace caso haciendo otra actividad o no entiende haciendo la actividad. Entonces, solo ese era mi comentario. Muchas gracias, Paola. Disculpen, ¿dónde trabaja? Es que no le escuché. No dije el nombre de la institución, pero trabajo en una ONG en Jocotenango. Ya. Pero es algo extranjero. Sí, yo doy el curso de inglés. Sí, pues. Muy bien, gracias, Paola. Y quisiera compartir con ustedes este último informe que me lo compartió la USAC. Es de la Facultad de Humanidades. Históricamente, los seres humanos hemos acogido a la educación como uno de los valores más significativos que nos da la razón de ser e identidad social. Guatemala es un país en el que existe la carencia educativa. El tema entonces de la calidad educativa ha provocado que los investigadores procuren explicarla desde 2 puntos de vista, hablando sobre la educación pública y la educación privada. Estas 2 entidades no son tan diferentes, puesto que ambas tratan de dar la mejor educación para su población estudiantil. Sin embargo, la educación ha sido afectada por la pandemia del COVID-19, iniciada desde el 13 de marzo de 2020. A continuación veremos un estudio a profundidad de ambas entidades. La educación tiene como propósito la dignificación de la persona. Guatemala es un país que ha estado bajo el estudio del ojo crítico de investigadores en diversas disciplinas, y con el surgimiento de la pandemia que dificultó el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón,
se busca examinar el estado del sistema educativo. Por ello, cabe recalcar cuál es la relación entre la educación pública y la educación privada durante la época del COVID-19. Guatemala ha tenido históricamente un nivel muy bajo en el ámbito de la educación. El nivel de escolaridad en Guatemala es sumamente bajo. El Instituto Nacional de Estadística proporciona los siguientes datos. El porcentaje de analfabetismo en muchas de las áreas rurales de Guatemala es del 75%. 2/3 es la proporción de niños guatemaltecos que viven en la pobreza. 9 de cada 10 es la proporción de escuelas en las áreas rurales de Guatemala que carecen de libros. 1 de cada 10 es la proporción de guatemaltecos en áreas rurales que atienden los institutos de ciclo básico. Hoy nos encontramos en la Escuela Oficial Urbana Mixta Integral Jornada Matutina, el cual hoy venimos con la licenciada Jennifer López Irungaray para que ella nos transmita sus conocimientos acerca de la realidad educativa guatemalteca. Para iniciar con el análisis, se le preguntó a la licenciada lo siguiente: ¿cuál es la relación entre la educación pública y privada? En cuanto a la relación, creo que existe una brecha muy larga. El sistema educativo público definitivamente, me atrevo a decir que tenemos muchas carencias que en el sistema privado no se tienen. Basándonos en este momento o tomando en cuenta la situación actual, no contamos con todos los medios digitales disponibles, todas las plataformas que el sistema educativo privado cuenta y que por ende facilita mucho la educación de los alumnos. Las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo no se encuentran al alcance de la mayoría de la población de Guatemala. Desigualdades económicas y falta de empleo digno viene a dificultar la oportunidad de estudiar a miles de niños de edad escolar. Continuando con la recaudación de información, quisimos enfocarnos en los estudiantes, por lo cual quisimos saber cuáles son las condiciones de los estudiantes ante la educación a distancia. Nosotros ahorita no estamos trabajando en línea, sino que estamos trabajando completamente a distancia. El trabajo a distancia consiste únicamente en la entrega quincenal, que es la forma de trabajo que nosotros estamos realizando, de guías de trabajo, en la cual los alumnos únicamente tienen el acceso a comunicarse con sus docentes a través de medios telefónicos. Los que cuentan con redes sociales pueden hacerlo a través de WhatsApp. Algunos docentes realizan videollamadas para asesorar a sus alumnos, de la misma forma que enviándoles videos o notas de voz para poderles auxiliar, porque no tenemos hasta el momento permitido, aparte de que el semáforo en el municipio se encuentra rojo, tener un acercamiento con los niños. Entonces nuestra educación es completamente a distancia. Basado en información del Ministerio de Educación de Guatemala, existen problemas graves que se deben solucionar. Por ejemplo, no hay seguimiento a las propuestas y mejoras en la educación debido a que cada 4 años se cambia de gobierno y no se aprueban políticas públicas a favor de la educación. Debido a la pandemia y a los nuevos retos que esta trajo, se ha dificultado el aprendizaje de los estudiantes. Por ende, se indagó si los docentes buscan recursos complementarios para la estrategia. La mayoría. Creo que hace un momento mencionaba esa situación. Nos hemos tratado de ayudar de otras formas, ya que no podemos utilizar plataformas digitales. Los compañeros buscan videos, algunas veces de YouTube, para reenviar a los padres de familia, otras veces videos grabados por ellos mismos explicando los procesos de determinados contenidos u operaciones, por ejemplo, de matemática o de algún contenido o tema que sea necesario profundizar. E incluso hemos tenido bastantes maestros que mandan instrucciones a detalle por medio de notas de voz, que es muchísimo más fácil para el padre de familia activar su WhatsApp y escuchar una nota de voz que tener que descargar un video.
que muchas veces no tienen la cantidad de datos suficientes para poder descargar. Los docentes han tenido que buscar las herramientas adecuadas dependiendo el contexto o ambiente que les rodea para poder brindarles una adecuada educación a los estudiantes. Por último, para terminar con la entrevista, quisimos saber qué significaba la innovación educativa. Para mí, innovación educativa no solamente es pensar en estrategias o en metodologías que puedan ampliar la forma de trabajo o la forma de enseñanza a los alumnos. Para mí, innovación educativa es un docente o una persona que constantemente está buscando las formas diferentes de hacer las cosas, cambiar constantemente, adaptarse a la situación, pero no solo adaptarse, sino que extraer lo mejor de ella, tanto para el provecho de sus estudiantes como para el provecho personal, para un crecimiento tanto emocional como profesional y definitivamente intelectual. La tendencia actual es incorporar métodos de enseñanza y de aprendizaje con el avance del conocimiento que implican actualizarse, desarrollar e involucrar diferentes innovaciones educativas en los diferentes niveles, básico, medio, superior y educación continuada a lo largo de la vida. Es un medio para mejorar el aprendizaje y producir cambios en las personas y en el entorno. Para que estas innovaciones educativas tengan éxito y se conviertan en realidad institucional, deben de tomar en cuenta que la educación no es un proceso lineal, sino tiene una naturaleza compleja. En el que existe la carencia. Jóvenes, lo voy a dejar ahí y en la próxima clase lo vamos a terminar de ver porque hay que dialogarlo. La próxima clase vamos a hacer un trabajo en grupo y ya tenemos un poco de información de lo que se va a tratar. Si alguien necesita hablar conmigo o necesita informarnos de algo, con mucho gusto le doy la palabra y si no, con mucho gusto que pasen una feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Liz. Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Solo una consulta, esta diapositiva les va a subir a la red. Es que no tenía mucha señal y aparte, no, o sea, se me trababa un poco, entonces por lo mismo le comentaba. No, Jairo, yo no subo las presentaciones. Eso fue una regla en clase que coloqué desde el primer día. Busque quién le puede dar apuntes. Gracias, Liz. Bueno. Lic, buenas noches. Buenas noches. Solo con una consulta con la tarea de hoy hizo 8 días. A mí no me dio opción para subir el link, entonces yo se lo escaneé y se lo puse en PDF. Incluso le dejé un comentario en la tarea. Ajá. Fíjese que no la he revisado. No la he revisado, pero no se preocupe. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Lic. Solo eso era. Bueno, que pase feliz buena noche. noche. Nos vemos el jueves. Igualmente, gracias. Gracias, Lic.